Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión virtual del Laberinto de Ariadna. En esta ocasión, nuestro invitado es Ricardo Fernández, quien esta tarde va a abordar un tema poco usual en nuestros días, como es la métrica en la poesía actual, un modo de reivindicar su vigencia y, por supuesto, su importancia y su significado dentro del ámbito de la poesía. Ricardo es un gran conocedor del tema y, de hecho, el año pasado, en 2020, publicó un manual titulado Métrica poética del español, un volumen riguroso y exhaustivo que dilucida y matiza los diferentes conceptos de la métrica con profusión de ejemplos. Es un trabajo que no pretende imponer normas, sino razones, como diría él. Además de ser un estudioso de la métrica, como hemos señalado, Ricardo es poeta con seis poemarios publicados hasta el momento, es autor de relatos breves y es también un dinamizador de la poesía a través de las redes sociales y de su blog La palabra es mágica. En el aspecto del asociacionismo podemos decir que es miembro de la Junta de la ACEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, y también es miembro de nuestra Junta. Así que, de modo, dicho esto, Ricardo, gracias por acompañarnos esta tarde y hablemos sobre métrica. Muchas gracias, Dolores. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte y no se corta. Si alguna vez se corta la conexión, porque estoy fuera de Barcelona, estoy en el Valle de Arán, si hay algún problema, me conectaré otra vez, porque aquí la conexión es un poquitín mala. Espero que tengamos suerte. Esperemos que sí. Vamos a hablar de métrica y de poesía actual. A veces, como bien decía Dolores, la métrica es algo un poco olvidado actualmente cuando hablamos de poesía. Olvidado porque yo, por ejemplo, que soy filólogo como Dolores, y además estudié la carrera no hace muchos años, estudié la carrera hace unos 15 años de filología, pues resulta que no, en toda la carrera no tuve una sola asignatura de métrica. Es verdad. ¿Es verdad? No la hay. Parece que no la hay. Cuando la poesía es un conjunto de texto y formato. Las dos cosas influyen en la poesía. El texto es el texto, pero el formato es la métrica. Pues es algo que, por lo que sea, podemos hablar, pero no tampoco se trata poco. Prácticamente en España, únicamente en Sevilla, en la Universidad de Sevilla, es donde hay un grupo de gente de métrica que trabaja bastante, poco más. Bueno, ¿qué es la métrica? ¿Qué es la métrica? Hay muchas definiciones, pero yo os diría que básicamente la métrica es aquello que hace que un poema tenga una musicalidad o una armonía que lo distingue en principio de la prosa. Sería eso. Ahora, y eso veremos un poco algunos principios por qué se da esto. No pensemos que la métrica es una imposición, al revés. La métrica es una herramienta que nos permite ver a veces cuando algo no nos suena muy bien, saber por qué no nos suena bien. Lo sabremos en ese momento por qué no nos suena esa armonía a través de esto, analizando esto. Pero lo importante es la poesía. Y ya que hablo de poesía, es bueno delimitar un poco algunas palabras. Hablamos de poesía siempre, pero poesía es un género. Es un género como hay la novela negra o lo que sea. La poesía es un género, pero ese género cuando se materializa en una obra es un poema. Hablamos de un poema. Un poema es una obra materializada, una obra poética materializada en un texto que está dividido en versos. Y eso es el poema. Todo esto es dividido en versos. Ese es el poema y el verso. Si no, a veces mezclamos un poco las cosas. Y antes que nada, antes de entrar un poco en materia, decir, bueno, y es que esto de la poesía y la métrica solamente afecta a la poesía clásica y no a la moderna. Bueno, yo os puedo decir que, por ejemplo, hay dos estudios hechos en los últimos años en España, uno hecho por Frau y otro por Victoria Utrera, o por Juan Frau y por Victoria Utrera, que son ambos catedráticos de Sevilla, que analizaron toda la poesía del último cuarto del siglo pasado, toda la poesía más importante en España, y que hicieron coger las antologías principales, las antologías más famosas, analizaron unos 2.000 poemas cada uno, independientemente. Y de su análisis determinaron que aproximadamente entre el 75 y el 80% de la poesía que se escribió en el último cuarto del siglo pasado tenía base métrica. Eso es un dato. Está ahí. Yo, por ejemplo, he contactado con Juan Frau y quiero traerlo unos talleres después del verano y que nos explique con más detalle cómo hizo ese análisis. Pero es así, o sea, que debajo de mucha poesía que creemos que es verso libre, no es tan libre. Hay una estructura métrica por debajo que da la armonía.
Te digo, son cantidades cifras entre el 75 y 80% de esa poesía que tenía base métrica. Cuando hablamos de base métrica no hablamos de rima. Puede haber rima, pero rima hay muy poca rima hoy en día. Es de estructuras métricas. ¿Y cómo se crean esas estructuras métricas? Básicamente en castellano y en otros idiomas, los idiomas nuestros cercanos, la poesía depende de las tonicidades. O sea, esos versos dependen de las sílabas átonas y tónicas. El ritmo poético está determinado porque unas sílabas son tónicas o tienen una mayor fuerza, las pronunciamos, y otras no. Y eso crea un ritmo. Y eso es una de las cosas fundamentales. Luego está el metro, que es esa longitud que tienen los versos, contado en sílabas, pero no en sílabas ortográficas, sino en sílabas fonéticas, que son las que cuentan. O sea, y eso hace que los versos, unos versos tengan 11 en decasílabos, otros 10, tal. Y luego podemos ver que unos versos son más compatibles. Estábamos hablando de, os he dicho, el ritmo, que se forma por sílabas átonas y tónicas, el metro, que es el número de sílabas fonéticas que tienen los poemas. De estos metros, algunos son compatibles entre sí y otros no. En general, por ejemplo, los metros pares son compatibles entre sí y los impares también. En cambio, la mezcla de metros pares e impares no siempre es armónica. Entonces, tenemos el ritmo, tenemos el metro, y pensad un poco que no todo es, o sea, un verso, cuando los versos tienen más de 11 sílabas, suelen cortarse en hemistiquios, que son como unos subversos. O sea, un verso de 14 sílabas, de 14, el clásico alejandrino, en el que se ha escrito gran parte de la poesía antigua y mucha de la moderna, casi alejandrino es un verso de 7 más 7. Son como dos versos pegados, con una pausa interna que es más pequeña que una pausa final de verso, pero necesita pausa. O sea que, en la verdad, para el ritmo lo que nos interesa, más que el verso en sí, son los hemistiquios que forman el verso. Esos son los hemistiquios que veremos, que es lo que marca la armonía. Entonces, los versos de más de 12 suelen ser con hemistiquios. En algunos casos no lo es, pero la mayoría tienen hemistiquios, que es lo que nos marca este ritmo. Y luego, los versos entre sí, por ejemplo, todos los versos cortos, de 8 sílabas o menos, no importa mucho el ritmo interno que tengan, porque son todos compatibles entre sí. Los de más de 8 ya empiezan a tener problemas. Los de más de 8, por ejemplo, los de 9 están en la frontera. Hay gente que dice que los de 9 tienen que tener una estructura rítmica o no, y gente que no. O sea, tú puedes mezclar un verso de 7, cualquier verso de 7 con otro verso de 7, y no importa dentro cómo estén los acentos repartidos, porque todos nos suenan bien. Todos heptasílabos, el clásico, octosílabos, los romances clásicos de Lorca, el romancero gitano, que son octosílabos, pues si los leéis, todos nos suenan bien, independientemente del reparto interno de acentos. En cambio, si hablamos de un endecasílabo, no basta con que sea endecasílabo de 11 y los pongamos todos. Según sea el reparto de interno de acentos, no sonarán mal. Por ejemplo, un endecasílabo que tenga un acento en quinta o en séptima sílaba, no sonará bien al lado de uno que tiene en sexta o octava, que es normal. O sea que hemos de tener en cuenta que los versos hasta 8 pueden ser como sea, y a partir de 8 para adelante tienen que tener un reparto de acentos determinado. Los de 9 están en la frontera. Mi buen amigo Enrique Badosa es más estricto y dice, los de 9 también tienen que tener un reparto estricto de acentos internos. Es verdad, es mejor que sean así, ¿no? O sea que tenemos, por aparte, el ritmo, tenemos el metro, y luego tenemos, a veces, hay rima. Ahora, actualmente no tanto, pero antes los versos tenían una rima, que en ese caso estaba al final, que es una repetición fonética de un final. Lo estaba jugando. Y luego tenemos una cosa importante, que son las pausas que hay en los versos. Habitualmente, lo normal es que haya una pausa al final del verso. Al final del verso, cuando se cita, hay una cierta pausa. En eso está de acuerdo prácticamente todo el mundo, todos los que analizan esto. O sea, al final del verso hay una pausa. Leve pausa, pero hay una pausa, que es lo que marca el verso. Es verdad que en algunos casos hay encabalgamientos. Se llama encabalgamiento cuando la estructura de un verso no es exactamente igual, la sintaxis no se corresponde con un verso.
O sea, un verso no es una frase concreta, sino que es una frase más un trocito de la siguiente frase que pasa al siguiente verso. Entonces se dice que hay un encabalgamiento entre dos versos. En esos casos, a veces desaparece un poco la pausa o la pausa se hace muy leve, en algunos casos. Pero esto es un tema complicado ya, es un tema complicado porque aquí ya depende. Depende, pero, por ejemplo, en los versos que tienen rima, sí que se pueden encabalgar bastante bien sin esa pausa, porque la rima de alguna forma el verso, le da un contenido a ese verso, aunque no haya casi esa pausa. En los otros casos suele haber una cierta pausa, sobre todo si ahora hacemos un pequeño apunte hacia el verso libre, que sería aquel verso que no tiene ninguna estructura métrica, que se sustenta por imágenes poéticas. Claro, en el verso libre, para un purista, para alguien que analice la métrica, en el verso libre no tiene sentido hacer encabalgamientos. Un purista te diría que el verso libre no puede tener encabalgamientos, porque al ser libre y no tener una estructura de ritmo que lo soporte, si además encabalga, es por un efecto estético únicamente. Por efecto estético. Luego veremos algún ejemplo quizá de esto que tenemos ahí. Por efecto estético. Entonces, funcionamos así, que esa métrica se basa, como os he dicho, en el ritmo, en el metro y en las pausas que hay. Claro, nosotros, y eso es importante, cuando hablamos de un poema, tenemos que, el poema es muy importante la oralidad. Al menos para mí, en esto no todo el mundo está de acuerdo, pero en general sí que hay un cierto consenso en que la oralidad, o sea, el recitado del poema es muy importante. O sea, un poema, tú lo puedes leer, pero si quieres ver la armonía tienes que al menos leerlo como se hacía antiguamente, en voz baja, o al menos internamente intentar esto, ¿no? Y eso la oralidad es muy importante. Además, la oralidad del poema, al recitarlo, vemos ahí cosas, el papel lo soporta todo, pero el recitado ya no. El recitado, si queremos que el verso, ahí tú puedes haber escrito algo, pero intenta recitar esto. Y a veces no se puede recitar. Esos son un poco los principios. Hay, a ver, principios, podemos hablar de muchísimas cosas, pero no soy una clase teórica, pero claro, digo por encima, os diré 4 o 5 cosas por encima nada más y será mejor que pasemos a algún ejemplo. Por ejemplo, sí que os diré que cuando hablamos de ritmo, de ese ritmo que os he dicho, hay que distinguir qué palabras son átonas y tónicas. Esto ahí en los apuntes que os he dejado por ahí ya indica, ¿no? Los verbos suelen ser tónicos, las conjunciones no lo son. Bueno, no todo es lo mismo. Hablamos de acentos que no siempre corresponden con acentos ortográficos, son con tonicidades. Y además dentro no todo es blanco o negro. Hay palabras con una tonicidad muy fuerte y otras con una tonicidad más leve. Entonces, lo normal, hay 2 ritmos fundamentales en la poesía. Uno es el binario, quiere decir acento sí, acento no, y otro es el ternario, que quiere decir un acento, 2 sin acento. Eso es la base de los ritmos. Luego puede haber alguna mezcla, pero esa es la base, ¿no? La base de los ritmos, binarios y ternarios. Y en cuanto al metro, hay que tener en cuenta, os he dicho que no es lo mismo sílabas ortográficas que fonéticas. Está eso que llamamos, sobre todo lo más conocido es la sinalefa, que se unen una palabra que acaba en vocal con otra que empieza en vocal y se unen. Eso ocurre siempre, casi siempre, pero no siempre exactamente. La métrica no es una ciencia exacta. La métrica depende mucho del recitado. Yo os he dicho, una de las cosas que yo comento es que cuando hablamos de métrica, 2 y 2 no siempre suman 4, pero lo que no suman son 24. A ver, hay una cierta fluctuación. Depende mucho de qué estamos hablando. O sea, yo, que soy una persona que hablo castellano con una base de catalán por detrás, soy una persona que tiende mucho más a la diéresis, o sea, a pronunciar pi-a-no, en 3 sílabas. ¿Por qué eso lo hacemos los catalanes en general? Porque en catalán se hace más. Entonces yo digo habitualmente piano. Un sudamericano dice piano, siempre. Entonces,
Hay que decir que cuando estamos comentando cosas, no todos recitamos igual. Hay que tenerlo en cuenta porque para mí, yo en un verso pondré piano y contaré fonéticamente que tiene 3, y un sudamericano evidentemente contará que tiene 2, y un castellano pues depende. En general 2 más bien. O sea que no todo es exacto, y hay que tener en cuenta también que eso, que según quién, según qué zona o qué sociolecto haya, pues se pronuncia de una forma o de otra. Así me he dejado algo de lo principal. Yo creo que hemos hecho un pequeño repaso. Y luego, si tenéis dudas, podemos hablar de sinalefas o lo que sea, ¿no? Porque os he dicho que casi siempre se unen, excepto, por ejemplo, cuando no suelen unirse, o cuando las dos sílabas que están en contacto son tónicas las dos. Al ser las dos tónicas, suele haber hiato. Pero lo normal es que se unan las dos. Y, bueno, eso que os decía, sí, quizá vale decir también que ese ritmo de sílaba que se dice en castellano, se dice que pues, una sílaba es tónica y luego hay una átona, una o dos átonas, otra tónica. A veces en un poema hay 2 sílabas tónicas seguidas, por lo que sea. Eso produce siempre cierta tensión en el poema. Cuando se recita se nota cierta tensión cuando hay 2 sílabas tónicas seguidas. Y eso hace que en la práctica alguna de las 2 la destonifiquemos un poquito. Todo quizá lo veréis en algún ejemplo. Si quieres, no sé, si tenéis preguntas sobre esta parte un poco teórica, vemos las preguntas, o si no, pasamos a comentar algún poema moderno para que veáis un poco cómo es su estructura métrica. Yo te quería preguntar, Ricardo, en el tema, tú has expuesto, o sea, a grandes rasgos, ¿no?, los fundamentos de la métrica, y hablando de verso libre, que es por lo menos lo que, teóricamente, aunque ya sé que tú sustentas que no, que tiene una base métrica, ¿no? Pero, todo no. Bueno, hay verso libre. Mayoritariamente, ¿no? Mayoritariamente. En el caso de la escritura poética actual, está bastante mal visto, está bastante denostado el tema de las asonancias, ¿sí? Pero tampoco hay unanimidad al respecto. Digamos que hay márgenes de tolerancia. La consonancia creo que en general no es admisible en un tipo de poesía sin rima, pero la asonancia tampoco es que esté no es bienvenida, digámoslo de alguna manera. Pero sé que hay polémica al respecto. ¿Qué nos puedes decir del tema? Porque yo creo que puede interesarle mucho a las personas que están hoy con nosotros. Sí, eso es importante. Lo que comenta Dolores son las asonancias que no tienen nada que ver con la rima. Una cosa es la rima, que está establecida, si la hay, y otra cosa es la asonancia. Por ejemplo, en un poema que dice que es blanco, o sea, se llaman blancos a los poemas que no tienen rima, de repente hay algunos versos cercanos que tienen una rima nuevamente asonante. Son rimas asonantes las que solo riman las vocales, no las consonantes. Sabéis que en la rima es a partir de la última vocal tónica y rima pues la vocal y la consonante que haya por ahí, ¿no? Pues por ejemplo, acababa, pues rima en aba, con otra palabra. Entonces, a veces en un poema libre hay una serie de versos cercanos que tienen esa asonancia. Como dice Dolores, si es una consonancia ya suena muy mal, ¿no? Porque la consonancia incluiría la consonante intermedia. Es una vocal. Entonces, sobre eso hay división de opiniones absoluta. En ese estudio que hizo Juan Frau, también tocó el tema de las asonancias. Y él dice que es verdad que gran parte de los poemas tienen asonancias. Aunque sean poetas importantes, hay gente que tiene asonancias. Yo conozco una serie de poetas que he analizado, hay algunos estrictos que las cuidan mucho y las eliminan. Es gente que considera que se hace verso blanco, ya no digo el libre también, o verso blanco o verso libre, indica que no tiene que haber asonancias, considera. Porque entonces da un soniquete que no lo quieren. Ya que he hecho un verso blanco o libre, no quiero el soniquete de la rima. Pero hay división de opiniones. Yo intento, por ejemplo, cuando yo escribo un poema, eliminar las asonancias. Y si dejo alguna, si dejo alguna, la dejo voluntariamente. Para que asuene voluntariamente. Pero hay, por ejemplo, luego veremos un poema de Praena, que tengo aquí que se ha pasado, de Antonio Praena, que vino aquí al laberinto hace unos 4 o 5 años, lo presenté yo. Praena cuida muchísimo las asonancias. Por ejemplo, Elvira Sastre, que es una poeta, no sé si la conocéis, ahora es quizá la poeta más famosa que tenemos de las jóvenes, ¿no? Que escriben aparentemente verso libre, y es verdad.
Ella cuida las sonancias y no las cuidaba al principio. Sus primeros libros de poesía no cuidaba la sonancia. Y más es así que ha borrado esos poemas en su web y los ha cambiado. Yo publiqué una entrada en mi blog sobre Elvira Sastre y encontré poemas antiguos de ella que tenían asonancias. Y luego los nuevos habían desaparecido. Y le envié un mail, porque tuve alguna relación por mail con ella cuando hice la entrada del post, y no me contestó este último mail. Le dije, Elvira, he visto que en tus poemas antiguos había asonancias y ese mismo poema ahora ya no las tiene. Digo, ¿qué? ¿Lo has corregido voluntariamente? Y no contestó. No contestó. Se debió sentir molesta. O sea, Elvira Sastre ha tenido el apoyo de algunos poetas importantes que la han apoyado y la han ayudado. Sí. Y supongo que le sugirieron que eliminase las sonancias. Imagino. Ricardo, una diferencia que yo la verdad no tengo muy clara, no sé nuestros acompañantes, si a lo mejor ellos sí que lo tienen más asimilado. La diferencia entre verso libre y verso blanco. Sí, bueno, el verso claro es un verso métrico, totalmente métrico, sin rima. Hay hay muchos poetas actuales pues, que escriben con verso blanco. Tú puedes escribir alejandrinos blancos, Colinas, Antonio Colinas. Antonio Colinas, que es un gran poeta, leonés, lo conocéis, supongo, pues él tiene muchos alejandrinos blancos. Escribe con versos de 7 más 7, pero sin rima final. Vale. Ese es el típico verso blanco. O todos, tú puedes hacer versos, por ejemplo, pues Salinas. Salinas es un gran poeta de verso blanco. Los heptasílabos de Salinas pues son versos blancos. Y muchos otros de estos, ¿no? En cambio, el verso libre, ¿qué es el verso libre? Mira, yo he estado estudiando mucho qué era el verso libre para intentar hacer un capítulo al final de mi libro que lo he hecho sobre el verso libre. Sí. Al final la conclusión es verso libre es todo aquello que no es métrico. Es lo que dice un poco la fuente, porque nadie sabe definir el verso libre. Se define el verso libre como lo que no es. Ya. Hay, si os interesa el verso libre, hay... Quizás la que lo ha estudiado más es Utrera, me parece que es María Victoria Utrera. Hay algún libro, si hay uno de Utrera y otro de Paraíso, me parece sobre el verso libre, pero nadie lo define bien. Son conceptos un poco genéricos. O sea, el verso libre, ¿en qué se apoya? El verso libre se apoya fundamentalmente en imágenes poéticas. Ya que el verso no tiene un sostén métrico, pues hay unas imágenes poéticas. Entonces, esta es la diferencia, es que es todo aquel verso que no tiene un sustento métrico. Y ha de tener algo para que no sea prosa, normal. Pues tiene metáforas, imágenes poéticas. Si os interesa, hay alguna división. Hay algunas divisiones. María Victoria Utrera, que es la que lo ha estudiado más esto, tiene un libro sobre todo esto, hizo algunas divisiones. Y habló de verso libre, pero semilibre, porque le mantiene algún tipo de estructura por dentro cuasimétrica, ¿sabes? Y luego verso de ritmo semántico paralelístico, que hay algún verso de Rubén que habla de esas cosas, que es un verso un poco que hay como un paralelismo entre los versos, que es un poco como la Biblia. La Biblia dicen que está escrito en un verso paralelístico, la Biblia. O cosas así, y canción libre, pero al final queda ese verso auténticamente libre porque no tiene estructura y se sostiene con imágenes poéticas. Ahora bien, yo que he analizado bastante verso que la gente dice que es libre, mucho no lo es, porque lo que hace el poeta es escribir unos versos muy largos, pero después cuando los recita y los analiza, se cortan en otros versos más cortos que sí que son métricos. Ya. Y hay unos cuantos de estos. Tengo en mi libro bastantes ejemplos de versos, por ejemplo, pues de bastantes, ahora recuerdo el nombre, pero que ellos cortan por dentro. Y lo escriben de una forma que parece libre, pero cuando lo recitas hay una armonía dentro, y si analizas es porque hay unos versos por dentro. ¿Pasamos a hablar algún poema? ¿Te parece? Yo quisiera hablar, si puede ser. Sí, claro. Hombre, Antonio. ¿Qué tal, Ricardo? No te habíamos visto. Di, Antonio, di. Pues bueno, comenzaría discrepando en una cosa que has dicho, porque lo que has dicho no es exactamente el elemento definidor de...
el verso libre dices que lo que le sustenta son las imágenes. Pues, pero esto no es exactamente así. Pues tú puedes coger las Soledades de Góngora, que no es verso libre ni mucho menos, es poesía rimada y se sostiene mucho en la imagen. Lo que yo creo que sostiene al verso libre sobre la silva libre o sobre el verso blanco es el ritmo que viene dado por la cadencia del pensamiento, no así por la música o por la sonoridad, ya que, como diría León Felipe, le despojas de todos los caireles de la artificiosidad. Luego un poco Durós estaba comentando, mezclaba un poco lo que es el verso blanco y la silva libre. El verso blanco, más o menos, tú venías a explicar, Ricardo, que es, escribo un poema, todo en heptasílabos, todo en alejandrinos, como colinas, o todo en endecasílabos, y sin rima. No, Antonio, pero la silva libre... ¿Perdón? Antonio, también puede ser, he dicho que también puede ser el verso libre mezclando distintos metros, siempre que sean metros armónicos. Por ejemplo, hay mucho verso libre que mezcla heptasílabos y endecasílabos. O sea, el verso libre puede ser de un solo metro o puede ser un verso libre, un verso blanco. El verso blanco puede ser de un solo metro o de metros compatibles entre sí. Sí, es lo que llaman la eufonía. Combinas impares, 7 con 11 o 4 con 6 con 10, pero esto sería más bien una silva libre, porque no te estás despegando... Espera un momento, Ricardo. Antonio, tú no te estás desapegando de la medida. El verso libre auténtico tienes que prescindir de contar, tienes que prescindir de la eufonía, tienes que prescindir de todo. Es lo que más se aproximaría, salvando algunas distancias, con la prosa poética. Pero ¿en qué lo sostienes? En el argumento poético, en la cadencia del pensamiento y, como no, igual que se hacen otras composiciones poéticas, con unas buenas imágenes. Sí, no es que no estuviera de acuerdo con lo de las buenas imágenes. Las buenas imágenes tienen que estar en toda poesía, pero creo que el elemento definidor era el desapegarse del estar contando con los dedos, el de ver si las sílabas son tónicas o no, es decir... sería más o menos escritura con raya, pero claro, teniendo un poco algunas precauciones, lógicamente. No, es que, Antonio, hemos de precisar las palabras. Una cosa es el verso libre y otra el verso blanco. Tiene nada que ver. El verso blanco es un verso con estructura métrica clara. También hay versos cuasimétricos, porque, claro, no tenemos fronteras exactamente definidas. Hay tierras de nadie entre una cosa y otra. Y hay que ser todos más o menos entender qué tierras de nadie. Pero vamos a llamar verso blanco aquel verso que no tiene rima, pero tiene estructura métrica. Y verso libre, aquel otro verso que no tiene estructura métrica. Y por en medio hay un campo de batalla en el que se mezclan entre ellos. Pero bueno, o sea que ya tenemos el verso libre, es aquel que no tiene estructura métrica, como tú dices. Y no, cuidado, tú has dicho una cosa en la que yo siempre no estoy de acuerdo. El verso no se cuenta. El verso se hace y cuando no me suena, lo cuento para ver por qué no me suena. Pero no pongamos nunca el carro delante del caballo. Lo importante es el verso. Lo importante es el poema en sí. Y yo hago un poema y no voy contando para hacer un poema. Yo hago un poema y después, cuando lo escucho ese poema, cuando yo siempre digo a alguien que lo que tiene que hacer es coger un poema y grabarlo y escuchárselo. Y cuando lo escucha y algo no le suena y quiere saber por qué no le suena con armonía métrica, entonces cuenta. Ahí estamos de acuerdo. Tú primero escribes y luego, si acaso, cuentas después. Claro, cuentas cuando no me suena. Oye, ¿y por qué no me suena? Anda, porque he hecho un endecasílabo con un acento en séptima. Y el acento en séptima y el de sexta, pues se dan de patadas. O si lo he puesto en quinta, en antigua gaita gallega, pues mucho más todavía. Entonces, oye, pues claro, se me ha pasado, por eso no me suena este endecasílabo, que tiene acento en quinta y no lo puedo mezclar con un acento sexta. Vale. Pero eso es importante. O sea, ahora, y sobre el verso libre, la verdad, yo he leído mucho de lo que hay y nadie lo ha sabido definir. Simplemente es aquello en el que no hay métrica y para diferenciarlo de la prosa, pues se sustenta en unas imágenes, en unas metáforas, como quieras llamarle, pero algo que es más que es poético, porque son imágenes poéticas. Por ejemplo, Elvira Sastre, que os puse un ejemplo, o Pura Salcedo, que es nuestra compañera Pura, son muy buenas poetas de verso libre, que no tiene métrica por detrás. Y aquí os he puesto en esto que compartiremos ahora un ejemplo de Elvira y otro ejemplo de Pura y un ejemplo de Lorca, de poeta en Nueva York, donde hay un poema de Lorca, poeta en Nueva York, que empieza como verso libre y luego pasa a verso blanco. Ricardo, ¿tú sabes quién da una buena definición del verso libre? ¿Quién? Y está en un poema, León Felipe, el poeta prometeico.
Mira. O sea, que no tenga clara la definición de verso libre, decirle que se lea León Felipe, el poeta prometeico. Mira, la da muy clara, que mira, era lo que yo me basaba cuando hablaba antes, perdona, de León Felipe. Dice León Felipe en Versos del Caminante: deshaced este verso, quitad de los caireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma, aventad las palabras, y si después de esto queda algo todavía, eso será la poesía. Este verso de León Felipe es un verso métrico. León Felipe se desdice a sí mismo. León Felipe define al verso libre con un verso métrico. Curioso, ¿verdad? Porque este verso libre son mezcla de 7 y 11. Y no como Lope, que define el soneto con un soneto. No, y tiene uno de 12, pero es uno de 12 un 5 más 7. El 5 más 7, que es un verso de 12, es un verso casi igual que un endecasílabo. Y para muestra un botón, don Antonio Machado, que supongo que no dudaréis ninguno de que es un gran poeta, tiene una serie de poemas de endecasílabos que no son endecasílabos, son dodecasílabos 5 más 7. Si queréis veremos aquel poema Al Olmo del Duero, vamos por aquí, que son dodecasílabos 5 más 7, muchos de ellos. Y suenan muy bien porque son muy parecidos a los endecasílabos, casi son iguales. Pues bueno, venga, si queréis podemos intentar, Dolores, si nos pones, vamos a ver, para poner un ejemplo, sí, podemos empezar por Antonio Praena. ¿Qué os parece Antonio Praena? Que es para mí, Antonio Praena para mí es uno de los poetas, antes se llamaba poeta joven, ahora ya diré que es poeta de mediana edad, tendrá unos 50 quizá ya Praena, o 40 y pico, yo creo que de los mejores poetas actuales de edad intermedia. Entonces tenemos, no, el otro, ponnos lo de, así, sí, sigue un poco más, pasa la página siguiente. Este es de Praena. Este es de Praena, sí. ¿Lo veis esto ahora bien en pantalla? ¿Lo veis todos bien? A Praena. Mira, este es un poema de Praena, de su libro Instante, que creo que es su segundo libro, que dedicó a su hermana. Entonces es un libro de Praena. Este es un poema, Instante, que tiene 35 versos. Es un ejemplo, es un verso que no hay asonancias, controla muy bien las asonancias, y veréis cómo mezcla todo tipo de longitudes poéticas, ahora todas ellas armónicas porque están basadas en impares todas, son base de impares. Entonces aquí, en todo este verso que lo tenéis aquí, veréis, hay 35, no todos, cuando uno hace un análisis métrico, no siempre es blanco o negro, hay algún verso que puede ser una cosa u otra. Yo aquí os lo he puesto y he puesto mi opinión, y os he puesto alguna llamada cuando también puede ser otra cosa parecida. Puede ser, pues en vez de ser un verso de 13, de 14, puede ser, pero sería el verso de 13, os hago un pequeño inciso, el verso de 13 es quizá uno de los versos largos, más largos que hay, porque no se corta. Hay un verso de 13 que se llama el cuaternario, porque tiene acentos cada 4 sílabas, tiene acento en cuarta, octava y decimosegunda, que ese es un verso de ritmo impar y que no tiene mistiquios. Por ejemplo, aquí hay alguno de estos, ¿no? Sí. Entonces, él mezcla, pues mira, a mí me salen de 75, 4 heptasílabos, 11 eneasílabos, o sea, de 9, 7 endecasílabos, un dodecasílabo 5 más 7, 7 tridecasílabos cuaternarios, de esos que os he dicho, de ahí, 3 tetradecasílabos, es un verso de 14, pero no alejandrino, verso de 14, 9 más 5, otro verso de 14, pero 5 más 9, un hexadecasílabo, o sea, pero no de 8 más 8, sino de 9 más 7, y otro de 5 más 11, y un octodecasílabo de 9 más 9. Y además, todos estos versos de Praena, en todos ellos, todos son de ritmo binario, o sea, todos se basan en acentos en las pares. O sea, todos son binarios, o sea que todos no suenan igual. Y excepto, claro, los que sean largos, los que son de menos de 7 sílabos, o de hecho de 7 sílabos en este caso, pues ya os he dicho al principio que no importa que se mezclen los ritmos, pues no suenan bien. Quizá os podría decir una cosa, el verso corto lo aguanta todo. Un verso de 7 sílabas, si alguien quiere empezar a escribir poesía, pues que escriba octosílabos o heptasílabos, que es lo más fácil. Y ese verso lo aguanta todo. Mientras tenga 8 sílabos o 7, tal. Si ya te pasas en decasílabo, es más importante el ritmo interno. Y si ya intentas escribir
como hacía, por ejemplo, Rubén Darío, con versos de 15 o así, ahí es fundamental una estructura interna muy estricta, porque si no el verso largo no se aguanta, se rompe al recitarlo. O sea, en versos largos sí que tendríamos que entrar en lo que se llaman los pies métricos, que no es un tema complicado, que son estructuras ya fijas internas en el verso. Y ya que hablamos un poco de teoría, antes de entrar en esto, si alguien ha oído alguna vez, hay otro análisis aún métrico más complejo, que es el que se basa en las anacrusis, que es un poco un tema musical. O sea, que dice, lo importante del verso no es todo el verso en sí, sino que podemos despreciar las sílabas anteriores a la primera sílaba tónica del verso. Pero eso ya sería entrar en un tema complicado. Se llama, entonces, hay análisis que se hacen solamente con la parte, se desprecia esa primera parte del verso. Y eso digo porque es una cosa ya que a veces hace que un verso de 6 y un verso de 6 y uno de 7, o un verso de 11 y uno de 12 puedan sonarnos bien, porque suena bien lo que se llama su periódico rítmico interno, que es despreciando esa primera parte. Bueno, vamos al poema de Praena. Aquí lo tenéis todo. Pues aquí yo he hecho esa división. Cuando veo un más es lo que pone los hemistiquios. Aquí tenéis el poema de Praena. Si este poema lo recitáis, veréis qué bien se recita y cómo se mezclan todo tipo de cosas. Es un clásico ejemplo de verso métrico blanco. Una silva que se llama una silva de impares. Esto. ¿Tenéis dudas de esto? ¿Hola? ¿Me oís? Tienen el micrófono seguramente apagado. Si alguien tiene dudas, si quiere preguntar algo, espera. O podemos entrar. Dejo de compartir, ¿eh? Luego vuelvo. Sí. ¿Alguien quiere comentar algo respecto al poema de Antonio Praena u otra cosa? ¿No? Fijaros que yo os he dicho, por ejemplo, yo insisto mucho en esto de los hemistiquios. Por ejemplo, aquí dentro, Praena tiene un verso de 16 sílabas, es este, y da valor a cuanto ni arrebata ni ilumina. Pero ahora, este verso de 16 sílabas, si fuese un verso de 8 más 8, no nos sonaría bien aquí, nos sonaría disonante, porque sería un verso de pares. Pero tal como lo recita Praena, o como lo recito yo, es y da valor a cuanto ni arrebata ni ilumina, en 2 hemistiquios, y da valor de 5, y luego el segundo es un endecasílabo. Eso os hará que cuando lo tengáis todo junto ahí, os suene mejor. Hay algo que tú, Ricardo, que me gusta mucho, que he leído en tu libro, que cuando dices, creo que el estudio serio de la métrica nos ayuda a entender mejor el sistema fónico de nuestra lengua, incluso sus variantes. Y también dices que la métrica no es solamente útil para quien hace poemas, para el poeta, sino para el lector, porque los llega a entender mejor y a disfrutarlos más. Vamos a ver, yo os diría una cosa que no os he dicho al principio porque me he olvidado que es fundamental. Y aquí soy a veces un poco estricto, pero lo digo, vamos a ver. Comparemos la poesía con otras artes, por ejemplo, con la pintura. Como dice Horacio, la poesía es como la pintura, ya lo dijo Horacio, ¿no? Un pintor puede ser figurativo, puede ser abstracto, puede ser impresionista, puede ser expresionista, puede ser lo que quiera, pero en el 95% de los casos ha pasado una época de lo que se llama de estudio, de análisis, de gabinete, de que hay un sitio ya dibujado al natural, y ha estudiado perspectiva, y ha estudiado composición, todo esto, y después pinta como le da la gana, pero tiene una base, en este caso no es métrica, una base pictórica de estudio, de gabinete, se estudia en una escuela tal. Un bailarín puede ser un bailarín de contemporáneo, de jazz, de flamenco, pero ha hecho barra, Han hecho barra. Los bailarines de flamenco actuales, no Carmen Amaya, pero actuales, hacen mucha barra. Y después te olvidas de esto y sale lo que es tu arte, pero queda un sustrato por debajo, queda un subyacente, que es esa época de escuela que se llama. Y esto es en la escultura, esto es en la pintura,
esto es en el baile. Esto es en la música, porque en la música, ya todos sabemos, siempre hay algún Mozart que se pone delante de un piano y toca una sinfonía con 8 años, lo que sea, pero en general la gente estudia composición musical. Sí. Si no hay una composición musical fuerte, no se llega. Bueno, podemos, no sé, José María Cano quiso hacer una ópera y acabó fracasando José María Cano. Puedes llegar hasta donde puedes llegar. Es decir, hay que tener unos principios. Y uno puede tocar el piano, el jazz, lo que sea, ¿vale? Y puede llegar a 100%. Pero la gente que de verdad domina ha hecho solfeo, ha hecho composiciones y tal. Pues esto es lo mismo en la poesía. En la poesía está la métrica, que es la base. Yo lo recomiendo a todo poeta que estudie métrica y después que se olvide, si quiere, de la métrica. Pero siempre le quedará algo por debajo. Y yo digo, hay una frase que digo yo siempre que es, oye, las reglas están para saltárselas, pero hay que conocerlas primero para saltárselas. Quien no conoce una regla no se la puede saltar. Y si se la salta, es un salto al vacío. Por eso, no va mal estudiar métrica, analizar métrica. Y después, pues haces verso libre. Pero te quedará algo por ahí abajo, ¿eh? Te quedará algo por ahí de subyacente. Que es lo que decía esto, digamos, con Dios. Y para leer poesía, pues también ayuda. Ayuda porque te ayuda más a ver las cosas. Y a distinguir además donde hay una estructura métrica, aunque esté camuflada de verso libre. Y donde no la hay. Si quieres, mira, tenemos ahí, podemos ver, por ejemplo, a Brines, que es otro de los ejemplos que hay a continuación. Francisco Brines es un poeta métrico total, Brines. O ahí os he puesto dos ejemplos más aquí atrás. Uno es de Brines y otro de García Montero. Tanto Brines como García Montero son dos poetas de una estructura métrica muy clásica, aunque hagan verso blanco, por ejemplo. Si quieres los ponemos un poco ahí. Vale. Pon un poco a Brines, que ahí es un trozo de Brines. Ricardo. Sí, dime. Mira, perdona una duda. Es que estoy mirando el poema que has puesto antes, este de Braena, y es que... Te oigo muy flojo, Jorge. ¿Sí? Vale. Vamos a ver. No sé si... A ver si puedo subir el volumen. Ahora no sé. Bueno, ahora. te oigo. Sí, Sí. Vale. No, vale, perfecto. Es que hay unos versos, por ejemplo, el segundo y el tercero, que tú los cuentas como 14, pero a mí me salen 13. Sí, el tercero ya pongo yo que pueden ser 13 o 14, según cómo se recite. ¿Ves aquí en la nota abajo? Sí. Digo, también podría ser un tridecasílabo. Según cómo se recite. Yo prefiero que sea de 14, pero aquí no es una ciencia exacta. Tú puedes decir que es de 13 y lo recitas como 13. Si lo recitas como 13, lo haces continuo. Yeah. Y el primero es un verso un poco complicado. El segundo, me refiero. El segundo es complicado. En la página siguiente, espera, el segundo es un verso complicado. Es el número 2, sí. Es un verso complicado porque fíjate que dice, porque esta es la felicidad. Y para que se lea así, dices, porque esta es, haces una sinalefa en esta es, y queda dos sílabas tónicas juntas, el esta y el es. Sí, hay una sinalefa. Eso hace que se tensione. Entonces es un verso un poquitín complicado. Puede ser, también dirías, porque esta es la... Claro, pero para 13 sería un poco complicado porque esta es la porque esta es la felicidad. Y si la piensa, ahí me sale de 14, ¿eh? No, es entre porque y esta haces una sinalefa, porque esta es la felicidad y ya está. Porque esta es la felicidad. Para mí, como hay una coma, y prefiero recitarlo así, para mí lo partiría en la coma, en el hemistiquio, y diría, porque esta es la felicidad, me sale un verso de 9 un poquito forzado, por ese acento en 2 y 3, y luego un hemistiquio de 5, que ese ya es fácil, si la piensas. Pero, ¿me permitís un momento? En este verso del que estáis hablando, ahora se me ha ido, porque esta es la felicidad, Lo pongo. y si la piensas,
depende de si a tu criterio al leerlo haces una pausa entre esta y es, que en realidad destruyes la sinalefa que debería de ser, quizá, le das una fuerza al verso que no la tienes si no la haces. Fijaros, si leéis, porque esta es la felicidad, y si la piensas, que no es lo mismo que decir, porque esta es la felicidad. Y ya sé que lo que está escrito y el autor pretende es que quizá esta sinalefa se haga, pero por ejemplo yo no la haría, porque al no hacerla le das una fuerza al verso que si no, no la tienes. Y por eso yo creo que en la lectura de los poemas, tanto si es el propio autor como un rapsoda que lea, estas interpretaciones varían la fuerza e incluso a veces el sentido del poema. Y pienso que tiene una importancia caudal cómo se haga la lectura, que en definitiva es lo que tú estás diciendo. Tienes mucha razón en lo que dices, tienes mucha razón, porque como tú dices, hay otra forma de leer este verso, que es porque esta, y ya te diría yo que no haces ni la primera, no es porque esta, es porque esta, serían 4, Sí, es la felicidad, serían 7, y si la piensas, que son 5. Como tú dices, rompiendo la sinalefa, le das otra fuerza al verso distinta. Y entonces quedaría 4 más 7 más 5. Estos trocitos de 4, que son cortitos, como son tan cortitos, permiten combinar pares e impares. O sea, normalmente esas especies, por llamarle agonimistiquios, se llaman a veces brantistiquios, se llaman agonimistiquios de 4, ligan con todos, porque son muy cortitos y ligan bien. Pero como tú dices, eso sería otra posibilidad y además le da, mira, no sé si lo tengo, lo buscaré a ver si tengo a Perena recitando este verso en algún vídeo, a ver cómo lo hace él, pero es posible. Sobre esto que has dicho tú, hay otro tema que yo a veces he tratado por ahí, que es como tú dices, vamos a ver cómo se recita un poema. El autor podría ayudarnos, diciendo cómo lo quiere recitar él. Pero claro, eso significaría poner signos diacríticos, y los signos diacríticos no están de moda. ¿Sabéis lo que es un diacrítico? Un diacrítico es, por ejemplo, la diéresis, un circunflejo, algún signo que colocamos ahí para ayudar a la lectura. En la poesía clásica era típico poner la diéresis, Góngora o Garcilaso, sobre todo Góngora, cuando dicen ruido, ponen 2 puntitos encima de la i para indicarnos que son 3 sílabas. Y hasta, por ejemplo, lo contrario, cuando se hace sinéresis, o sea, cuando se junta lo que son 2 sílabas distintas, se pronuncian juntas, por ejemplo, decir poesía. Poesía, lo lógico es decir poesía, pero hay gente que dice poesía, ¿no? Por ejemplo, Herrera, en el siglo XVI, ponía un circunflejo. Yo he visto algunos estudios en el que en Herrera se ponía un circunflejo sobre cuando se quería hacer sinéresis. Esto ya se ha abandonado. Todavía las diéresis se ven a veces, pero no hay. Claro, sería más fácil, aunque nos emborronase un poquito un poema, que el autor nos pusiese algunos signos por ahí, donde él cree que hay que hacer diéresis, sinéresis, o donde hay que romper una sinalefa, una comilla arriba o algo, pero no se hace. O se hace lo bruto como Fonollosa, ¿no? Eso. Claro, no se hace. Te digo por ahí, Antonio, que estás por ahí atrás, que no te veo. Sí. No se hace. Claro, entonces, ¿cómo hay que recitarlo? Pues como cada uno podemos escuchar al poeta, si tenemos la suerte de que el poeta es un buen rapsoda, bien, pero hay buenos poetas que son malos rapsodas. Sí. Entonces es mejor buscar a un buen rapsoda que haya recitado a ese poeta. ¿Pasamos a otro poema, Ricardo? Sí, pasamos. Mira, por ejemplo, el de Brines. El de Brines es un clásico poema que mezcla de 9, de 7 y de 11. Los tenéis aquí. Entonces aquí tenéis... yo os digo un poco, por ejemplo, como para
lo que antes os he comentado, el último verso, Brines lo escribe muy largo, lo escribe larguísimo, ¿no? Lo escribe pues de 16 y 7, 23 sílabas, pero se puede cortar por en medio, ¿eh? O sea, Brines lo ha escrito así porque le ha gustado, pero cuando se recita se puede cortar. Yo, por ejemplo, lo he cortado en 11, 5 y 7. Es lo que decía, que a veces hay versos muy largos, que casi son versículos, que el autor lo ha puesto así porque le ha gustado, pero de verdad al recitarlo, tú no puedes recitar un verso de 23 sílabas seguidos. Es imposible. Vas a hacer alguna parada por en medio. ¿Eh? Quizá me he olvidado de deciros una cosa muy... Perdón, ese ruido de fondo... No, alguien que tiene un micrófono conectado. Sí, por favor, si podéis silenciar el micrófono si no habláis. Gracias. Sí, sobre eso el verso libre me olvidé decir una cosa. Hay una definición de Ferraté, de Gabriel Ferraté, gran poeta, que me gusta mucho, porque él dice, el verso libre deja de ser verso en cuanto es verso. Deja de ser libre. Verso en cuanto es verso, dice Ferraté, ¿no? Aunque él escribía, Ferraté tiene cosas bastante libres, pero bueno, él decía, el verso, la palabra verso ya indica, viene del latín y quiere decir algo así como cadencia, como esto, corte. Bueno, vamos a ver Brines. Brines lo tenéis aquí. Brines pues escribe con versos de 9. Como veis, es un poema en el que hay versos de 9, versos, por ejemplo, el segundo verso parece muy largo, pero es claramente un verso de 9 más 7. Además hay una coma por en medio. Fijaros que, no os lo he comentado esto antes, pero los signos ortográficos pues están por algo. Y entonces no se puede hacer una sinalefa sobre un punto y seguido, es imposible. Por mucho que hayan algunos tratadistas que lo digan, y algunos importantes. Una sinalefa sobre un punto y seguido es casi imposible, porque nos rompe el sentido. No entendemos lo que dice el verso. Si no hacemos una pequeña parada en un punto y seguido. En una coma depende, porque hay comas que son más ortográficas, que se pueden leer sin parar, y otras comas que interesa parar. Entonces, claro, cuando hay un punto, hay una cierta parada, y entonces lo lógico es que ese punto se corresponda con un hemistiquio, si es un verso largo, ¿no? Parada. Bueno, tenéis el poema este de Brines, o el siguiente que hay aquí en esta hoja de García Montero. El poema de García Montero, que es otro poema, este es un poema, también otro poema clásico, que mezcla versos de 11 y de 7, tiene uno de 14, un 7 más 7, un alejandrino, otro alejandrino al final, y es otro, había un verso, no recuerdo cuál, uno de estos de este poema de vacaciones que era un poco conflictivo, pero no recuerdo cuál era ahora. Bueno, en lo que os he dicho antes de los endecasílabos, una cosa curiosa, los endecasílabos, los normales son los de ritmo binario, pero, por ejemplo, los que se llaman endecasílabos melódicos tienen un acento en tercera, en sexta y en décima. O sea, tienen uno en tercera, en medio, pero no molesta porque es en la primera parte del verso. La parte más delicada siempre es el final de los versos. Se ha de ser más estricto al final. Al principio del verso uno puede más mover las cosas por ahí y no molesta tanto, pero al final del verso es donde es más, hay que ser más estricto en la parte final. Entonces, en los endecasílabos, los clásicos pues tienen los heroicos, los tal, y acentos que tienen acento en cuarta, en sexta, en octava. En los sáficos clásicos tienen acento en cuarta y en octava, y por el medio tienen un vacío. Y los melódicos. Ahora, todos esos son compatibles entre sí. No se tiene acento en cuarta, en sexta, en octava, o las que sean. Ahora, cuando mezclas un endecasílabo con acento en séptima, ahí ya choca un poco, porque es distinto. Se puede hacer un soneto de endecasílabos con acento en séptima, pero todos han de tener acento en séptima, todos. Que se llaman los de ritmo ternario, estos, o tienen, los dactílicos llaman los teóricos. Bueno. A lo mejor dime. hay alguna persona, ¿alguien quiere hacer algún comentario al respecto? ¿O sobre otro tema? Sí, yo quisiera comentar brevemente una cosa a propósito del precioso poema de Paco Brines que nos ha compartido aquí Ricardo. Aparte de decir que el poema me encanta, sí. No solo esto, sino la poética de Paco Brines en general me encanta. Lo que este poema veo
es que no es lo que yo llamaría un verso libre, sino que es una sílaba libre. ¿Por qué? Pues están combinando versos No es libre, impares. Antonio. Antonio, es blanco. No es libre, blanco. es blanco. No es libre. Sí, una sílaba libre, pero no, porque no son versos blancos de la misma medida. Pero no digamos libre, porque si decimos libre, pensamos que es verso libre. Es verso blanco, no es libre. ¿eh? Bueno, o lo llamamos una sílaba sin rima. No, lo digo por diferenciarlo del... No, esto los teóricos los llaman sílabas de impares. A esto. Bueno, sílabas blancas de impares. Gracias por corregirme, Ricardo. Teórico. Creo que es mejor esta nomenclatura, llamarlo sílaba de impares, sí, señor. Porque en el verso libre, yo echaría que sé, pues uno de 11, otro de 3, otro de 10, otro de 24. Yo qué sé, o sea, que sea más anárquico para que sea libre. Hay un poeta en Europa, ya muerto, le dieron el premio Nobel, uno de los mejores poetas europeos del siglo XX, el griego Yorgos Seferis, que tenía unos versos libres preciosos. Pero ahora sus poemas tenían una coherencia y una solidez de argumento brutales, como muy pocos poetas en todo el continente. Por desgracia, ni tú ni yo podemos leer a Seferis en griego. Si leyésemos a Seferis en griego, igual no es tan libre como parece, ¿eh? Seferis, ahora yo tengo la suerte de que me están traduciendo un libro al griego ahora, que saldrá dentro de poco por una editorial de Creta, un libro de poemas míos, me lo están traduciendo, pero no va a ser, no sé cómo van a salir, porque me está traduciendo una buena traductora, pero no sé si tiene el ritmo tanto, va a traducir el contenido, pero ya he dicho yo que el verso será de traducir el contenido ahí, porque es muy difícil traducir, cuando traduces poesía, ha de ser un poeta que si el verso origen es un verso métrico y lo traduces, es muy difícil mantener la métrica dentro, ¿eh? Se puede hacer, pero claro, ha de ser alguien que aparte sea poeta, sea traductor y poeta, ¿eh? Traducir. Si no, es aquello que dicen siempre, traducir es traicionar en la poesía a veces, ¿eh? Cierto. Traduces el contenido, pero el formato es muy difícil traducir. Entonces deberíamos ver a Seferis, deberíamos conocer su diente de griego, que yo soy un poquito, pero no mucho, para ver si Seferis tenía detrás una estructura. El griego es muy parecido al castellano, ¿eh? Fonéticamente el griego es como el castellano. Es un idioma casi idéntico de acentuaciones. Y es un idioma también. Entonces habría que verlo. Ya llevamos una hora con la tertulia. A mí me gustaría introducir un tema porque creo que salió en el momento en que lo publicamos, anunciamos el acto en Facebook. Sé que uno de los socios que está, o que estaba con nosotros, ahora ya no sé, habló del soneto, le interesaba mucho hablar del soneto. Creo que hablar de métrica y no hablar del soneto es como, ¿sabes? Es como un pecado casi. Bueno, algunas pinceladas de soneto si queréis. A ver, el soneto clásico, el soneto no hace falta que digamos, el soneto son 2 cuartetos y 2 tercetos, ¿vale? En principio. El soneto normal sería el soneto en decasílabos, el más clásico, con acentos que pueden ser 2 cuartetos y 2 tercetos, o pueden ser 2 serventesios, cuando rima el primero con el tercero. Esos son el primer verso tercero y el quinto con el séptimo. Lo que sí quizá vale la pena distinguir 2 tipos de sonetos, el soneto normal nuestro y el soneto inglés o isabelino, que son 3 cuartetos, 3 serventesios, para ser más exacto. Nuevamente, serventesios se hacen que riman el primero con el tercero, segundo con el cuarto, una rima independiente en el segundo serventesio y otra rima independiente en el tercer serventesio y que cierran con un pareado. Eso es el típico verso de Shakespeare. Sí. Los sonetos de Shakespeare son así, ¿no? Entonces ese es el soneto inglés y también hay en castellano. Yo que como estoy en grupos poéticos que todavía practicamos la rima porque nos gusta y tal, pues se hacen muchos sonetos ingleses también de ese tipo. Son más fáciles. La ventaja del soneto inglés es que cambias de rima cada estrofa, es más fácil. No tienes que mantener la rima. Entonces, partimos a base que hay ese soneto, que está el soneto inglés, está el soneto con estrambote, que se usa poco, pero también que añade al soneto normal 3 versos más, el primero de 7, que liga con el último verso de los 14, el 14 liga con el 15 de 7, y luego cierra con un pareado también. Ese es el de Cervantes, aquel soneto con estrambote clásico de Cervantes. Y luego, aparte de esto,
y de coger, que se puede ser, evidentemente, si hablamos de sonetos de 11, no hemos de mezclar acentos en sexta con séptima, ¿eh? Acento de séptima prohibido, salvo que no haya un acento en sexta fuerte. Y luego están los sonetos polimétricos, que es algo que se hace ahora un poco para salir de la estructura clásica del soneto, o sea, un soneto que mezcle 7 y 11, por ejemplo, longitude 7 y 11, y hay sonetos con rima, pero que mezclan. De esa forma, pues se rompe un poco esa estructura tan clásica, haciendo sonetos que tengan mezcla de 7 y 11. Que también hay gente que lo hace. ¿Sí? Sí. ¿Se escribe mucho soneto hoy en día? En grupos especiales, sí. No se publica tanto, pero en grupos en Facebook hay una serie de grupos de sonetos que trabajan muchos sonetos. Y grupos buenos, ¿eh? Parece que no, pero yo tengo algún grupo por ahí, en Facebook sobre todo, de gente que hay poetas muy buenos, métricos, y con rima, gente muy buena. Hay unos cuantos muy buenos. Y publican, y hacen sonetos, pero claro, no. Libros de sonetos se publican algunos todavía, gente que los publica, pero sobre todo quedan para estos grupos de amigos que se intercambian entre sí sonetos. con contrapuntos que se hacen. Juegos, ¿no? Digamos, juegos poéticos. Sí, juegos poéticos. Si queréis ver, vemos un verso libre. Tenemos por ahí un verso libre. ¿Lo pones? Sí, un momento. O si queréis alguna pregunta sobre el soneto. Sí, ¿más? Por eso... a mí me parece que entre nuestro público hay gente que hace sonetos. Si quisieran compartir con nosotros su experiencia acerca de las dificultades o de las satisfacciones poéticas que tienen cuando escriben sonetos. A ver, yo he escrito algún soneto, me he lanzado, pero me cuesta mucho el cuenteo. Y de hecho está por ahí Antonio, que alguna vez, ¿te acuerdas, Antonio, en Facebook? ¿Alguna vez me has ayudado, me has echado un cable? Sí. Me gusta mucho el soneto, pero me cuesta, ¿eh? Bueno, yo tengo las bases, como dice aquí el amigo. Yo también he hecho algunos sonetos, pero también esta tertulia me gustaba mucho unirme, ya a propósito de que Ricardo hablaba de métrica tradicional, pues para compartir algunos pequeños experimentos e innovaciones mías. Sí, no sé si algunos sabéis que en 2 o 3 ocasiones he escrito poemas de 14 versos como si fuera un soneto, pero no es un soneto, es otra cosa. Compuestos no por cuartetos y tercetos, sino por 2 quintetos y un cuarteto. Y, si puede ser, me gustaría leeros uno. Vale. Está escrito esta alternativa al soneto, no sé qué nombre ponerle, está escrito en alejandrinos. El poema dice: es bella esa mujer, de peinado elegante y ropas seductoras, no importan más detalles, salvo su escueta falda de corte extravagante. Ignoro qué locales de qué virtuales calles honró con sus tacones dama tan excitante. Blusa sujetador, falda, ligas, braguitas, sus curvas del pecado, su desnuda apariencia, humedecen miradas de sequedad ahitas. Las uñas de la nada exhibirán su ciencia. Resultarán inútiles pomadas y tiritas, cuando escenario y muerte hay en su convergencia y se quite la piel la señora del frío. Empequeñece el pene un halo de conciencia. La vida es un striptease que acaba en el vacío. Qué bueno. A ver, hay mucho, como decía, hay muchos sonetos. Yo tengo un libro de sonetos. Bueno, de sonetos no, de sonetos y de poesía rimada. Pero lo que sí que se escribe mucho ahora siempre se ha escrito mucho Spinella, décimas. Sí. ¿Ah, sí? La décima es el poema más fácil que hay. Más fácil que hay de los rimados. Entonces, no sé si conocéis los improvisadores, la gente que improvisa. Sí, sobre todo dominicanos. Creo que está de moda en la República Dominicana. Cubanos. El mejor y cubanos también, ¿no? No, el mejor que hay en Puerto Rico y en Veracruz. En Veracruz, en México. Jalapa. Sí. Yo os recomiendo a Alexis. Concursos de décimas en Puerto Rico les llaman espinelas. Yo recomiendo a Alexis. Y hacen competiciones populares que van y tienen que responder y van improvisando. Pero son gente que son extraordinaria.
Buscad en internet. Puertorriqueños, ellos dicen Oye, puertorriqueños. Buscad en internet Alexis Díaz Pimienta, cubano. El mejor repentista, como se llama en actual, con mucho. Alexis es alucinante. Alexis habla en décima. Habla en décima e improvisa en décima. Alexis mantiene contigo una conversación en décimas. Porque es él. Él tiene un libro teórico sobre el repentismo, sobre la improvisación poética, Alexis, y es muy activo en Facebook y tiene muchos libros publicados, Alexis, y él es tremendo, ¿eh? Es tremendo cómo puede. Ves un vídeo que va por la calle, va hablando con la gente y va haciendo décimas a la gente. Claro, eso es, lo tiene ya tan interiorizado las rimas, pero la décima es facilita, porque la décima son octosílabos y luego tiene esa rima sabéis que la décima es un verso de 10, pero que hay que hacerlo, para hacer una buena décima son 4 más 6, ¿eh? Hay que poner un punto y seguido después de los primeros 4 versos, la décima de verdad. Son 4 versos, punto y seguido, y 6 más. Y rima, a ver si me acuerdo ahora, arriba sí, el primero, el cuarto y el quinto, segundo y tercero por su lado, y luego riman el sexto y el séptimo con el décimo y el octavo y noveno por su lado, ¿no? Pero entonces, para la gente que practican es una estructura bastante fácil. Y al ser octosílabos, quien quiera escribir poesía es mejor que empiece por versos cortos, octosílabos. También hay décimas de arte mayor, ¿verdad, Ricardo? ¿Quién? Alexis. Décimas de arte mayor, ¿verdad, Ricardo? Que las hay también. Las hay también, las hay. Las hay, pero décimas de arte mayor, décimas de 11 las hay, pero muchas menos. Ya son más cultas ya. Digamos que es poesía culta la de 11 y la de, en cambio, la de 8 es la poesía popular. O sea, el verso de 8, nosotros en castellano, cuando hablamos en 8 normalmente. Sí, más o el menos. octosílabo es el que nos sale más. Fijaros, por ejemplo, muy curioso, en lo que son los romances clásicos, sabéis que son de 8 o de 7. A los de 7 se le llaman cultos y a los de 8 populares. Por ejemplo, Góngora y toda esta gente tienen bastantes de 7. Cuando hacían romances de 7 eran más cultos. Porque parece que no, pero la de impares nos suena más culto y la de 8 nos suena más popular. No sé por qué. Esto, Jorge, que está por aquí, sabe mucho más que yo. Jorge, que sabe mucho más que yo de poesía clásica, evidentemente, y de todo esto nos podría explicar mucho mejor esto. Bueno, la verdad es que la décima también en el siglo XVII es muy sofisticada y muy rica. Solamente recordaré que el monólogo de Segismundo de La vida del sueño son décimas. Son décimas. Sí. O sea que es un arte barroco muy florido e intelectualmente muy bien construido. Es un poco la estructura, es un poco como el soneto. La décima, en realidad. Es decir, es una estructura cerrada que permite muchas diversificaciones y muy virtuosa a la vez, ¿no? Con la diferencia de que al ser un octosílabo permite menos adjetivos, porque el octosílabo no permite adjetivos prácticamente. El octosílabo, ¿sabes qué pasa? Que es más fácil, porque claro, en octosílabo las sílabas, los acentos internos, da igual como sean, todos nos suenan bien. Cuando entramos en decasílabo, hemos de poner acento en la sexta o en la cuarta, porque si no, nos va un poco. Y por eso es más fácil escribir, improvisar en decasílabos es muy difícil. Pero bueno, aquel profesor tan famoso de la Universidad de Barcelona decían que hablaban en decasílabos. ¿Cómo se llamaba? Uno de estos, de los más famosos que hubo. ¿Valverde? ¿En la universidad? No Valverde, otro sí, de la época. ¿Joaquín Marco? No, el que tiene un concurso de poemas a su nombre. No era Marco, ni era era... Ahora no me acuerdo el nombre. Uno que fue también uno de los casos catedráticos de hace 20 o 30 años. ¿Ángel Crespo? No. Era me decía uno de sus profesores de allá, que fue discípulo suyo, y dice, es que hablaban en decasílabos este señor. Luis Izquierdo. No, era no recuerdo. Blecua. No Blecua, el otro. Son los que da hemos hablado de todos ya. Martín de Riquer. No. Adolfo Sotelo. Era Vilanova. Vilanova. Vilanova, yo nunca he oído hablar en decasílabos. Pues se me decía un alumno suyo, que no ha sido profesor, dice que hablaban en decasílabos.
a él que era su ayudante que labraba endecasílabos. Bueno, ¿alguien, alguna otra aportación antes de acabar? Que ya... Si queréis comentar un momento el verso libre, ver un verso libre. Ah, vale. Para que veáis, ya que hemos dicho todo, tenemos hemos puesto un verso libre, el de Pura y el de... Vale, a ver. El de la chica esta y de la Sastre. Para que veáis un poco en verso libre. ¿Ves? Este, por ejemplo, es de Vira Sastre, de su poemario Reina de mi castillo del aire, y si lo veis aquí es un verso libre porque aquí sí que mezcla estructuras completamente distintas. O sea, aquí no hay ninguna base métrica y tiene un distinto ritmo. Es un verso que se sustenta en el texto básicamente, no en ninguna métrica. Este, ¿veis, no? Es un buen ejemplo, digo, y es de la poeta, menos de la poeta que tiene ahora más audiencias, Vira Sastre. ¿Pasamos al de Pura? Sí, y el de Pura, por ejemplo, de nuestra compañera Pura, también de su libro Versos de Perla Negra, que a mí es un libro que me encanta, es otro verso, otro poema también, que va jugando con metros distintos, y que fijaros que cuida bastante las asonancias, solo tiene una asonancia. Ya que hablábamos de asonancias, hay una ahí entre sueños y vuelo, pero no molesta. Entonces, son versos con... Y si quieres, para terminar, el verso de Lorca, que vale la pena comentarlo, del poema La Aurora de Lorca. La Aurora de Lorca es un verso que comienza con dos estrofas de verso libre, porque mezclan versos de 9, 8, 10, 11, 9, 9, 8 y 9. O sea que no exactamente. Mezclan un poco todo y, en cambio, o sea, empieza como verso libre, en cambio todo el poema acaba con 3 estrofas de alejandrinos blancos perfectos. O sea que aquí Lorca empezó con verso libre y acabó con verso blanco. Porque ves, y además fijaros que en toda esta parte de Lorca no hay ninguna asonancia. O sea, le ha hecho un verso blanco. Fijaros que en los finales, a ver, se considera asonancia cuando entre sí hay 3 versos. Si hay más de 3 versos intermedios, ya no se recuerda ese sonido. O sea, digamos que para que haya asonancia, pues tiene que haber en un verso de 4, pues el primero y el cuarto tendrán asonancia. Si ya hay 3 versos intermedios, la asonancia ya queda muy diluida. Pues no sé, esto si tenéis alguna duda más, alguna pregunta. Sí, yo quisiera compartir un poco con vosotros algunas cuestiones. En cuanto a lo del tema que has dicho casi al principio de la charla, de que hay que evitar la asonancia, hace un montón de años, un buen día se me ocurrió escribir una silva, como si fuera un poema sin rimar, aparentemente no rimaba, pero de forma caótica y desordenada. Mi objetivo con ese poema era conseguir que todos los versos rimasen de alguna manera, que no hubiera ningún verso suelto y todos en asonante. Esto es una propuesta creativa que se puede hacer. No es fácil hacerlo, O sea, yo solo he conseguido hacerlo una vez. Otra cosa que a veces he hecho, pues sabes que tengo publicado un libro de haikus y de senryus, es experimentar con el concepto de la poesía japonesa, o sea, lo del principio de comparación interna, pero en formas diferentes al 5-7-5. Y esta semana lo he hecho en catalán. Me vino por casualidad. Muchas veces los descubrimientos suelen ser por intuición o por casualidad. Y escribí lo siguiente. En català, dolça hora baixa, se m'adorma las mitjas, desperta la ballina de la nit. En castellano lo pasé como dulce crepúsculo, se me duermen las medias, despierta la vagina de la noche. Os daréis cuenta de que este poema consta de, en catalán, un verso de 4, un verso de 6 y un verso de 10, un decasílabo. Y en castellano quedaría uno de 5, uno de 7 y uno de 11. Los versos ya están inventados. Lo que creo que es más inusitado es hacer un poema con esta combinación de versos
y desde los parámetros de la poesía japonesa. Esto a veces lo he hecho también con 3 pentasílabos blancos, con 3 hexasílabos blancos y con 3 septasílabos blancos. Lo he hecho también, ya está incluso con una media seguidilla, 775. Una cosa tan sencilla como perro de trapo ladra al niño con sabor a golosinas. Una cosa tan simple como esta. No, Antonio, todos los versos de 5 y de 7 combinan muy bien, porque los de impares entre sí combinan muy bien. Más que los de pares, porque los de pares a veces en la práctica es mejor coger un romance que son octosílabos y todos son iguales. Pero los de impares entre sí combinan muy bien siempre que mezclemos impares. Nos suena muy bien al oído. Bueno, a mí los decasílabos de muchos poemas de Gabriela Mistral me encantan. Son más difíciles decasílabos, ¿eh? Hay que saber mucho. Sí, pues son preciosos, ¿eh? Y los 3 fluyen con una naturalidad. Yo este metro lo he utilizado 2 o 3 veces. Y me siento cómodo con él, ¿eh? El dodecasílabo. Me siento cómodo el dodecasílabo. Sí, de 12. El dodecasílabo hay de 2 tipos fundamentales. Bueno, hay de 3. Están el dodecasílabo de 6 más 6 y el de 5 más 7. Correcto. El de 6 más 6 es un poco repetitivo para mi gusto. El de 5 más 7 me gusta más a mí. ¿Ese no es el del castellano de la Edad Media? ¿Cuál? De la Baja Edad Media, el de 6 más 6. El de 6 más 6 era no recuerdo, quizá Jorge lo sepa más esto. Se lo digo antes de que se introdujera el endecasílabo. Ya sabes a qué época histórica me refiero. Sí, el verso que llaman de arte mayor, ¿no, Jorge? Sí, el de arte mayor tradicional castellano, sí. Sí, era de 12 sílabas, pero sí, ¿verdad? Tenía una base rítmica, no necesariamente tenía que medir siempre lo mismo. O sea, era de 12 sílabas, pero fluctuaba, 12, 14, pero fluctuaba por la base. Fluctuaba, sí. El laberinto de fortuna de Juan de Mena tiene metro de estas características. Sí. Verso de arte mayor le llamaba. Yo creo que si alguien está interesado en profundizar en el tema, os recomiendo vivamente el libro de Ricardo, Métrica Poética del Español. Ricardo, ¿dónde podrían adquirir tu libro? En Amazon lo tenéis, es un libro en Amazon, 330 páginas, o sea que hay... No tenemos, o sea, estos apuntes que he dejado por ahí son de la primera parte del libro, de la parte de métrica. Después se entra mucho en ver distintos tipos de poemas, se entra en todo tipos de poemas de una estrofa, 2 estrofas, lo que sea, de ese metro, otro metro, todos tipos de poemas, y luego ver un poco lo que comentaba Antonio, las silvas. Hay muchas cosas de silvas blancas, lo que es la poesía actual, silvas blancas, y al final llegamos a aquella zona en la que el verso libre y el verso métrico se mezclan. Yo los llamo poemas cuasimétricos porque están ahí en medio, fluctuando, y al final es el verso libre. Es un poco un repaso de todo, pero he intentado que tenga muchos ejemplos, poniendo siempre pues donde se acentúan, que es un poco lo que nos da la base de todo esto. Muchos hallazgos vienen a partir de híbridos, Ricardo, no hay que descartarlo. Bueno, hay de todo, hay de todo. A ver, vosotros imaginad una cosa en música. La primera vez que alguien escuchara la canción en 1982, Hit the Lights de Metallica, los padres del thrash metal, diría, uy, esto no es arte, esto es una cosa muy rara. Bueno, pues el que sea quien inventa un género musical o quien inventa una nueva composición poética o unos nuevos ritmos, pues se arriesga a que al principio parezca raro. Tú, por ejemplo, un soneto donde los 14 versos, la tónica central estén en 7 en los 14 versos y no en 6, te sonará raro, pero será una propuesta coherente, ¿no? Rítmicamente hablando. Mira, todo ha de pasar por la prueba del 9, que es el recitado. Si alguien lo recita y nos suena bien, y es bueno. Lo importante es que sea bueno también en lo que comunican. Hombre, claro, ¿no? También. El texto también ha de ser bueno, pero el texto es el texto. Luego, el recitado no es lo que da la armonía y la música del verso. Sí. Bueno, pues yo creo que con estos comentarios, con estas valoraciones, podemos dar por finalizado el acto. Como dice Ricardo en su libro, el sentido común y el oído atento resolverán muchas de nuestras dudas antes o después de haber contado. Y bueno, muchas gracias a todos por vuestra participación, por vuestra asistencia, y a Ricardo por haber arrojado un poco más de luz sobre un tema que creo que en general hoy en día está bastante turbio. Muchas gracias. Bueno, hay que romper una lanza por la métrica al menos para que salga de la oscuridad donde está, ¿no? Sí. Un abrazo a todos, a ver si nos podemos ver presencialmente, que ya toca, ¿no? Que ya toca. Bueno, pues hasta la próxima. Mientras tanto, aquí estamos. Adiós. Vale, muchas gracias.
Gràcies a tu. Vale.